Buenos días a todos, hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga allí donde usted está en su casa, con su familia, con las personas que lo acompañan en este día. Y que el Señor sea hablando a tu vida en esta mañana, sea ministrando tu corazón a través de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este tiempo y que hoy el Señor sea hablando a tu vida. Vamos a entrar en esta mañana en el tiempo de la palabra de Dios. Yo te invito a que vayas conmigo al libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Éxodo 14, 11. Dice la palabra de Dios ahí. Te invito a que busques tu Biblia si no la tienes en tu mano, para que puedas leerla y recibir de parte de Dios lo que Él te habla a través de su palabra. Dice Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es solo lo que te hablamos, no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Pero sabemos que no es una palabra que solo está escrita. Es una palabra que viene de lo alto. Tú hablas hoy a través de tu palabra. Tú nos llevas a esas historias. Tú nos llevas allá a esos acontecimientos que tú hiciste, porque quedaron registrados para hoy enseñarnos verdades espirituales. Hoy te damos gracias por esa palabra que tú dejaste hoy para nosotros, que hoy podemos recibirla, meditar en ella, y que hoy la palabra, Señor, sea trayendo fuerza a nuestro corazón, sea trayendo fe a nuestra vida, porque la fe viene por el oír tu palabra.
Hoy, Señor, creemos en tu palabra. Y hoy creemos que lo que tú hiciste con Israel, hoy lo haces con tu iglesia y con todos aquellos que te conocen, con todos aquellos que pongan su fe en ti. Tú harás grandes maravillas. Tú nos llevarás a donde tú quieres llevarnos. Porque tú sacaste a Israel de Egipto para llevarlo, Señor, a un desierto. Porque tú tenías un propósito con ellos. Y hoy tienes un propósito con tu iglesia. Y hoy nos estás llevando por el camino correcto. Y queremos darte gracias porque sabemos que todo lo que sucede y todo lo que pasa es porque tú lo estás dirigiendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy se titula La libertad del pueblo de Dios. La libertad del pueblo de Dios. Aquí vemos una historia muy hermosa, una historia que a Israel, a los judíos, esto nunca se les olvidó a ellos. Esta historia y esta palabra que Dios les enseñó, lo que Dios hizo con ellos, trayendo libertad a su pueblo de Egipto, nunca se les olvidó a ellos. Y Dios les dijo a ellos, estas palabras que yo te he enseñado, esto que tú has visto, lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta liberación es la que hoy la iglesia también debe entender. Porque Dios ha libertado a su pueblo de la esclavitud. Dios siempre ha liberado a su pueblo de sus enemigos. Nos los ha mostrado en Israel. Siempre lo libertó, siempre lo sacó adelante. No lo dejó. Y todavía hoy hay una promesa para Israel de una restauración futura. Dios no dejó nunca a Israel olvidado. Siempre Él lo llevó adelante. No debemos pensar que Dios está quieto hoy, solo viendo lo que está sucediendo en el mundo. Hoy debemos creer y debemos confiar que así como Dios siempre guió a Israel y lo libertó, Dios hoy con su iglesia está en un tiempo de gracia, porque Él está dando a su iglesia de su bendición, de la promesa que Él le hizo a Abraham. Y por eso hoy creemos que Dios no está quieto. Él sabe lo que está sucediendo porque Él lo ha permitido. Y Él está guiando a su iglesia. Él está guiando a cada cristiano que va a su presencia, a buscar su rostro, a leer su palabra. Él te está guiando. Él está actuando detrás de todo lo que está pasando en el mundo. Él está atento a todo lo que está pasando. Porque Dios sabe cuál es la necesidad del cristiano. Dios sabe qué es lo que la iglesia necesita, no lo que la iglesia quiere, no lo que quiere cada creyente, no lo que queremos nosotros que suceda. Porque lo que nosotros queremos que pase no va a pasar. Va a pasar es lo que Dios quiere que pase. Porque Él sabe que es lo correcto y porque Él sabe que es lo que la iglesia necesita. Y vamos a entender qué es lo que Dios quiere para su iglesia. La salvación es el destino del creyente. Nuestra libertad es en Cristo. Recuerde esto, nuestra libertad no está en un líder nacional, nuestra libertad no está en los líderes políticos, nuestra libertad no está en un hombre, en un gobierno mundial, nuestra libertad no está en las cosas que el mundo nos pueda dar, nuestra libertad es en Cristo, porque es una libertad espiritual. Porque el propósito de Dios es nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros hoy debemos entender. Hoy no podemos esperar que un líder nos lidere o nos liberte como hizo Dios con Israel. No debemos esperar que un líder mundial sea el que traiga paz a nuestra vida,
sino que nuestra paz es en Cristo, en Cristo. Y aunque el enemigo quiera nuestra esclavitud, Dios nos ha librado del presente siglo malo. Nosotros no estamos llamados a vivir como vive el mundo hoy. Nosotros no estamos llamados a vivir como está viviendo la gente que no tiene a Cristo en su corazón, porque no tienen esperanza, porque están colocando su esperanza en el hombre, porque están poniendo su esperanza en un gobierno, están poniendo su esperanza en un líder. Pero Dios nos ha llamado a colocar nuestra esperanza es en Cristo Jesús, porque Él nos ha librado de este presente siglo, nos ha librado de la esclavitud de este siglo, nos ha librado del poder de este siglo presente. La historia de entonces de la liberación de Israel de Egipto es la descripción de la liberación del creyente a su destino eterno. Cuando Dios libertó a Israel, lo llevó a un destino, y el destino de Dios con Israel era que llegaran a la tierra que Él le había prometido a Abraham. Él le dijo a Abraham: esta tierra que tú ves te la daré a ti, a tu descendencia, tierra que fluye leche y miel, tierra de arroyos, de vides, tierra de frutos. Porque Dios había prometido esa tierra a Abraham, y Dios lo llevaría a ese destino. Y hoy Dios está haciendo lo mismo con cada creyente. Dios está haciendo lo mismo con la iglesia. Él nos está llevando a nuestro destino. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, el destino nuestro ya está destinado, predestinado. No quiere decir que estemos predestinados para salvación, sino que Dios nos está llevando a todos los que hemos puesto su esperanza en Cristo, a todos los que han creído en Cristo. Él los está guiando a un destino eterno, que es la salvación y la vida eterna. A través de esta historia, esta palabra que Dios, lo que Dios hizo con Israel, vamos a entender cómo Dios actuó con Israel, cómo Dios hizo para sacarlos a ellos. Y esto nos va a dejar muchas enseñanzas. En primer lugar, debemos entender la dirección de Dios. La dirección de Dios. Yendo al texto, vamos a ir al capítulo 13 de aquí de Éxodo. Éxodo capítulo 13. Dice la palabra aquí en Éxodo 13, verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El verso 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios guió a Israel por el desierto. Dios los sacó de Egipto, los guió, y Dios tomó el camino correcto para Israel. Dios sabe por dónde guiar a su pueblo. A pesar que el desierto era el camino más largo y difícil, Dios sabía que era el camino correcto para Israel. Mire que Dios dice aquí que Dios no los llevó por el camino más corto, porque estaba cerca el camino donde estaban los filisteos, pero Dios sabía cuál era el propósito de Él con Israel. Y Él dijo: para que no se arrepientan y regresen a Egipto, se vuelvan a Egipto cuando vean la guerra, yo los voy a llevar por el camino del desierto. Es el camino más largo,
Es el camino más difícil, pero es el camino que es correcto, el que los llevará a Canaán, los llevará a la tierra que yo les he prometido. Jesús habló de un camino para el creyente. Mírenlo en Mateo 7. Mateo capítulo 7, verso 14. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora leamos el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta dice Jesús que es angosta, es la puerta que nos lleva a la vida. Y si usted se está dando cuenta, la puerta cada vez se está como angostando más. Hay muchos cristianos que están entendiendo ahora el evangelio, que el evangelio que habían vivido no era el evangelio correcto. Y ahora muchos están volviendo a ese evangelio, incluso ministros que antes predicaban la teología de la prosperidad, ahora se están arrepintiendo y están predicando ahora, volviendo a un evangelio correcto. Esperemos que sigan en ese camino, porque la puerta se va a angostar cada día más. Muchos cristianos piensan que ahora que termine todo, la puerta se va a anchar y vamos nuevamente a estar iguales que antes. Pero yo le digo algo, la puerta se va a angostar, la puerta no se va a anchar. Pero nosotros debemos entender que Dios sabe cuál es el camino. Y Jesús dice, el camino es angosto. Es complicado, el camino para llegar a la vida eterna no va a ser fácil, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Los cristianos no deben esperar que las cosas serán fáciles, pero Dios sabe que es el camino correcto. Nosotros no debemos esperar que todo sea fácil, sino que las cosas van a ser difíciles, así como para Israel. Las cosas, al salir de Egipto, las cosas no se le colocaron fáciles. Incluso ellos pensaron que era mejor haberse quedado en Egipto. Israel salió a un desierto grande y espantoso, dice la palabra. Era un desierto muy grande y espantoso, pero Dios le enseñaría cómo vivir en ese desierto, y la forma en que Dios le enseñaría a vivir sería a través de la fe. Israel tendría que aprender a vivir por la fe. Dios estaría con ellos de día y de noche. Una de las promesas grandes de Dios para Israel es que estuvo con ellos. Y dice el Éxodo 13:21 que Él estuvo con ellos. Él no los dejó. Él, dice la palabra, que Él estuvo con ellos de día y de noche. El capítulo 13, verso 21 de Éxodo dice, y Jehová iba delante de ellos de día. Mire que dice que iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el desierto, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Israel caminaba de día y de noche, porque de día tenía una nube que lo guiaba, y de noche tenía una columna de fuego que lo guiaba en la oscuridad. Israel tuvo la guianza de Dios de día y de noche. Aunque el camino era difícil, aunque el camino era peligroso, aunque Israel no conocía el camino, porque Israel no conocía, lo que guiaba el camino era que Dios iba delante de ellos en la nube. Esa nube era Dios.
Esa columna de fuego era Dios, era la presencia de Dios. Israel no sabía llegar a Canaán, pero entonces Dios los guió por el desierto para que ellos supieran dónde acampar, para que ellos llegaran a buscar dónde tomar agua, para que ellos supieran dónde caminar que no fuera peligroso, porque Dios los estaba guiando. Dios es el que aclara su voluntad para que nosotros sigamos ese camino. Muchos cristianos están buscando la voluntad de Dios en otro lugar. Muchos están buscando conocer el camino, qué va a pasar, cómo saber qué hacer. Y muchos están yendo están escuchando más enseñanzas en la internet, están buscando predicadores, están buscando a ver alguien que les diga y que los dirija. Pero Dios le dijo a Israel: yo estaré delante de ti en una columna de nube de día. Iré en pos de ti de día, y el de noche iré en pos de ti en una columna de fuego. El creyente debe entender la voluntad de Dios, porque Dios está con nosotros de día y de noche. Dios está cada día guiándonos. Dios es el que aclara la voluntad suya para los cristianos. Yo estoy entendiendo que la voluntad de Dios es esta. No hay otra. Es la voluntad de Dios, porque Dios ha permitido todo, porque Él sabe lo correcto para el creyente. Debemos buscar su dirección. Leamos el Salmo 78 un momento. Salmo capítulo 78, verso 13. Dice la palabra en el Salmo 78, versículo 13. Vamos a leer desde el verso 12. Dice: delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Mire lo que hizo Dios con Israel, y esta palabra no se nos puede olvidar a nosotros. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra seguridad? Debe ser el Señor. Debemos confiar en Él, porque Él enseñó a Israel a vivir por la fe. Le sacó agua de una roca, abrió el mar en dos, algo supremamente sobrenatural, para enseñar a Israel a creer en Dios. Y hoy muchos cristianos deben aprender a creer en Dios. Muchos están cayendo en el temor, en la incertidumbre, en la duda, porque les falta fe, porque no creen en Dios, porque Dios va delante de nosotros. Él está guiando a cada cristiano. Él está guiando a cada creyente. Un segundo aspecto que vemos es que vemos el temor del pueblo ahora. Israel, después que salió de Egipto, Éxodo 14, mire lo que pasó. Éxodo 14:9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vemos ahora el temor del pueblo, el temor de Israel. Israel tuvo temor al ver al ejército de Faraón cuando se acercaba. Dice que venían en carros y caballos un ejército grande. Y cuando Israel dice que alzó los ojos y vio el ejército, inmediatamente tuvo temor, porque vio la magnitud del ejército y se vieron detrás con un ejército y delante estaba el mar. Miren la situación de Israel. Detrás de ellos venía un gran ejército con caballos y carros de guerra, y al frente tenían el mar. ¿Para dónde iban a coger? ¿Para dónde iban a correr? Y cuando Israel se dio cuenta de la magnitud del peligro, tuvieron temor. Dice que Israel clamó a Dios, oró a Dios, pero ¿cómo oró a Dios? Oró con temor. Oraron con temor. El temor es el resultado de cómo percibimos lo que nos rodea. Cuando tú ves lo que te rodea y tú percibes todo lo que te rodea, inmediatamente vas a ver el peligro y te va a dar temor. Hay muchos cristianos que tienen temor a salir a la calle, tienen temor a ir a la tienda, tienen temor de ir al supermercado, porque ellos ven lo que está sucediendo. Y el temor no es el mejor amigo. El temor es el peor enemigo de la fe. Israel, cuando vio al ejército y vio el mar, perdieron la fe. No había fe en Israel y mira cómo hablaron. Mejor nos hubiera dejado en Egipto, mejor nos hubieras dejado allá, porque allá estábamos mejor. Ellos perdieron la fe. Ellos perdieron la dirección de Dios. Dios los estaba guiando de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Y entonces no entendieron. Se les olvidó que Dios los estaba guiando y cayeron en temor, en la incertidumbre, en la confusión, en el miedo, porque vieron el peligro. ¿Usted qué está viendo hoy? ¿Dónde tiene su mirada? ¿Qué es lo que está buscando? Dice que Israel no había reaccionado, pero cuando vio que venía el ejército, tuvo temor. Ten cuidado de dónde pones tu mirada. No podemos perder de vista que Dios va delante de nosotros y que Él nos está guiando. Y si Él nos está llevando por este camino, es porque Él sabe que es el camino correcto. No debemos salirnos de la voluntad de Dios. Si tienes temor, te vas a salir de la voluntad de Dios. Si tienes miedo, te vas a salir de la voluntad de Dios y vas a perder la dirección. ¿Por qué pierdes la dirección? Porque el temor te hace buscar tu propio rumbo. El temor te hace buscar tu propio camino. Israel, ¿qué quería? Israel quería volver a Egipto. Si Israel no hubiera estado con Moisés, si Dios a Moisés no le dice que abriera el mar en dos, Israel hubiera vuelto a Egipto a vivir en esclavitud. Muchos cristianos hoy están en esclavitud, aunque dicen que son cristianos, aunque dicen que van a una iglesia, aunque ven las enseñanzas por internet, aunque se conectan, están en temor, están esclavizados, están retornando a Egipto, están volviendo a la vida anterior, están viviendo en confusión, en temor, porque han perdido la dirección de Dios. Y es importante entender que Dios debe aclarar, y Él aclara la voluntad suya en medio de todo lo que está sucediendo. Él va a aclarar su voluntad. Ellos clamaron, pero en temor, sin fe. Dice la palabra que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Cuántos cristianos hoy dicen que hoy están orando? Sí, están orando, pero sin fe. Están orando, pero en temor. Y a Dios no le agrada eso. Porque Israel clamó y muchos están clamando así. Están clamando como Israel: Señor, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Clamaron, pero en temor, en confusión. Pero aquel cristiano que ora, conociendo la voluntad de Dios, ora como oró Cristo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en mi vida. Que se haga tu voluntad en todo lo que está sucediendo. Suframos o no suframos, Señor, que se haga tu voluntad. Así el mundo tiemble y la tierra tiemble, Señor, sigue haciendo tu voluntad. Porque yo estoy confiado que Dios sabe lo que está pasando. Dios está delante de nosotros. Él está delante. Ellos clamaron a Dios entonces, pero ya habían perdido la dirección de Dios. Ya habían perdido la dirección. Aunque veamos nuestro enemigo acercarse, aunque veamos nuestro enemigo crecer, no debemos perder de vista a Dios. No podemos perder de vista a Dios. Y hacer la voluntad de Dios traerá mayores dificultades. Si decidimos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener muchas dificultades. ¿Qué dice el verso 12? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira lo que dice Israel: para ellos hubiera sido mejor quedarse en Egipto. No hubieran tenido problemas porque no hubieran perdido la vida. No hubieran tenido que creer en todo lo que Dios iba a hacer, sino que ya estaban seguros y confiados. Pero esa no era la voluntad de Dios. Ellos querían estar en Egipto, pero esa no era la voluntad de Dios. Ellos querían retornar a Egipto, pero esa no era la voluntad de Dios. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para cada creyente es la vida eterna, es la salvación. Y todo lo que me lleve a la salvación no va a ser fácil en este mundo. Va a ser más complicado. A Israel le tocó 40 años en un desierto grande y espantoso. Esa era la voluntad de Dios, no quedarse en Egipto, disfrutando de las comidas que habían en Egipto. Dicen de lo que comían, de la carne, de las cebollas. Y sabe que cuando Israel hablaba de estas frutas y verduras que comía en Egipto, era cierto que eran comidas deliciosas. Era cierto. Comían carne, pero el problema era que no estaban en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que salieran de Egipto y fueran por el desierto. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, se les van a complicar las cosas. Por eso Jesús dijo: angosta, estrecha es la puerta que nos lleva a la vida. Muchos cristianos quieren una puerta ancha, quieren un evangelio fácil, quieren que le prediquen de prosperidad, de cómo avanzar en sus negocios, de cómo avanzar en sus talentos, de cómo crecer materialmente, de cómo avanzar en sus proyectos y en sus planes, y eso los hace felices. Pero el evangelio es aquel que nos enseña a quitar la mirada de las cosas temporales y poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las cosas de este mundo, no en las cosas materiales, no en el dinero, no en tu negocio, no en tu prosperidad. El evangelio nos enseña a poner la mirada en las cosas del cielo. Y Dios estaba enseñando a Israel: tú quieres estar en Egipto, tú quieres tener la mirada puesta en tu placer, en lo que tú deseas, pero la voluntad mía es que vayas a Canaán por el desierto, por ese desierto grande y espantoso.
debes caminar. Esa es la voluntad de Dios y es el trayecto de la iglesia. Es el camino de su pueblo. Tú sé cuál es la voluntad de Dios que tú esperas. Pero hacer la voluntad de Dios no será fácil. Verso 7 dice, Salmo 106. Salmo 106, versículo 7 dice la palabra de Dios. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Dónde se rebeló Israel? En el mar. Ahí cuando venía el ejército. Ahí cuando iban a cruzar el mar, cuando las cosas se pusieron difíciles, se rebelaron. Hoy muchos cristianos dicen que sí, que creen en Dios, pero es una mentira. No creen en Dios. Espiritualmente se han rebelado porque están preguntándole a Dios, están haciéndole a Dios preguntas y no han entendido, no han comprendido la voluntad de Dios. Quieren que las cosas se vuelvan a ser como antes, quieren que todo vuelva a la normalidad, pero es para volver también a su estilo de vida, frío, tibio espiritualmente, lleno de vanidades, lleno de cosas de este mundo. Pero Dios está angostando la puerta. La puerta se está angostando y no se va a anchar. La puerta no se va a poner ancha. Debemos entender la voluntad de Dios. Yo sé que muchos quisieran escuchar que las cosas en este mundo se pondrán fáciles, pero lo que la realidad no es esa. Para nosotros los cristianos vamos hacia otro destino, no vamos hacia el mundo, nosotros vamos hacia otro destino y nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna, pase lo que pase. No debemos querer que este mundo nos reciba, que este mundo se convierta en un paraíso. No, nuestro paraíso está en el cielo, nuestro paraíso está allá con el Señor, porque Él dijo, me voy a preparar morada para ustedes. Y esas moradas están preparadas para aquellos que vayan por el desierto, aquellos que caminen por la voluntad de Dios y perseveren hasta el fin y serán salvos. Esa debe ser nuestro destino. Y lo tercero que Dios dice en esta historia, lo que vemos y lo que nos enseña es el actuar de Dios. Éxodo nuevamente 14, dice la palabra en el capítulo 14, verso 13. Éxodo 14, versículo 13. Dice Dios acá, dice la palabra, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora viene el actuar de Dios. Después del temor, Dios hizo una gran maravilla. La actitud de Israel era estar firme ante la promesa. Era estar firme en lo que Dios le había dicho, pero ellos ¿qué hicieron? Tuvieron temor. Pero luego le dice Dios, no tengan temor, estén firmes en la promesa que yo les había dicho. Yo les dije, los llevaré a Canaán y allá los voy a llevar. Sabe que el cristiano que permanece en el Señor, el cristiano que ora, que lee la palabra, que es fiel a Dios, que entiende la voluntad de Dios, Dios los llevará a su destino. Dios los llevará a la vida eterna, pase lo que pase. Pase lo que pase, así venga un ejército grande detrás nuestro, esté el mar allá adelante y no sepamos qué hacer, Dios sabe lo que Él va a hacer. Dios sabe lo que va a suceder. Él lo sabe antes que nosotros. Pero nosotros, como no sabemos qué va a pasar, nosotros nos desesperamos porque no estamos en la presencia de Dios, buscando de su rostro. No entendemos la voluntad de Dios y por eso nos desesperamos. Pero Dios sabe, Dios sabía que el mar se iba a abrir. Israel no lo sabía. Israel estaba viendo, era el ejército y el mar grande que había. Pero Dios sabía que ahora Moisés con una vara
de madera, con una simple vara, con una insignificante vara que tenía Moisés, abriría el mar. Y aquí entendemos que la fe debe ser una fe grande. Y no estoy hablando de que nuestra fe hará que Dios haga sus... No, la fe de Israel, ¿cómo era? No tenían fe, mas sin embargo Dios abrió el mar. En este contexto, la fe de Israel no fue suficiente, porque Dios, aunque Israel no creía, Dios abrió el mar, pero era para enseñarles. Nosotros debemos tener la mirada puesta en el Señor, porque Él nos va a enseñar a creer. Él nos va a enseñar lo que Él hará. Él nos va a enseñar cómo seguiremos avanzando hacia nuestro destino. Nada puede impedir que entres a la vida eterna. Él te va a enseñar a vivir. Él nos ha enseñado a vivir un camino de fe. Israel tendría que aprender a vivir por la fe en el desierto, aprender a creer en Dios para poder llegar a Canaán. La firmeza en la palabra de Dios alejará el temor. La firmeza, ¿dónde debe estar? La firmeza nuestra debe estar en la palabra de Dios. Debemos ser firmes en lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos permanecer firmes en el Evangelio. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, seguir creyendo, confiando en eso. Y esos cristianos que sigan firmes, entonces podrán avanzar. Podrán avanzar. Israel avanzó porque estaba delante Moisés y Moisés lo guió. Y ellos vieron el mar abierto y caminaron. Dios es quien nos librará de nuestro enemigo, sea cual sea. Gente que le tiene miedo al hombre. Hay hombres que se están levantando como los enemigos de la iglesia. Hay hombres que se van a levantar como enemigos de los cristianos de la iglesia. Aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que quieren esclavizar a la iglesia, aquellos que quieren que no avance el Evangelio. De todos nuestros enemigos Dios nos va a librar. Faraón estaba empecinado con Israel. Faraón quería que Israel no saliera de Egipto, pero Dios lo libró con mano fuerte. La fe es la convicción de, aunque no veamos a Dios, Él está delante nuestro. Él está peleando por nosotros. Mira Isaías 41. Isaías 41, lo que dice la palabra. Versículo 8. Isaías capítulo 41, verso 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová,
El Santo de Israel es tu Redentor. Si usted con esta palabra no se fortalece y no tiene fe, no sé qué pueda darte fe. Pero yo te digo algo, las noticias no podrán decirte lo que esto dice. Las redes sociales no podrán decirte lo que dice esto aquí, que me llena de paz, que me llena de fuerza, de fe, de poder. Los noticieros no podrán decirte lo que dice esto. Ellos te van a decir otra cosa. Pero la palabra de Dios es la que te dirá tu destino eterno. Es la que te guiará por tu destino eterno. La palabra de Dios es la que te enseñará lo que Dios va a hacer. La palabra de Dios es la que te alumbrará en medio de la oscuridad de este mundo. Su palabra es la que nos llevará por los caminos, por los desiertos, por los valles, por donde vayamos. La palabra de Dios será nuestra guianza. Esta palabra dice que pase lo que pase, Dios ya tiene un plan, un propósito para cada creyente que le obedece, que le es fiel. Él lo librará de todo aquello que le haga la guerra. El que le hace la guerra a la iglesia no prosperará. El que le haga la guerra al evangelio no avanzará. Porque aquí dice Dios, yo soy tu redentor. Yo soy tu redentor que te llevaré. Y esta promesa es para Israel, pero también es para la descendencia de Abraham, dice el verso 8. La descendencia de Abraham. Y la palabra dice que todo aquel que tiene la fe de Abraham es descendiente de Abraham. La iglesia debe seguir caminando hacia su destino eterno. A pesar del temor, Israel debía avanzar creyendo que el mar se abriría. Terminamos con este texto que te voy a leer, Éxodo 14. Dice la palabra, Éxodo capítulo 14, verso 15. Dice la palabra en Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Israel vio el mar abrirse. Algo tan sobrenatural. Ellos no creían, no sabían cuál era la forma de Dios, que Dios lo iba a librar. No entendían, ellos no se imaginaban ni siquiera que eso podía pasar. Ellos no se imaginaron que el mar podía abrirse, pero ellos lo vieron con sus propios ojos. Nosotros, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos es a través de nuestros sentidos humanos. Muchas veces esperamos es que la economía vuelva a la normalidad. Esperamos que la salud vuelva a la normalidad. Esperamos venir a la iglesia nuevamente para poder tener tranquilidad y paz. Esperamos poder nuevamente ir a los lugares que antes iba para sentirme bien. Pero yo te digo algo. Lo que nosotros menos esperamos es lo que Dios va a hacer.
lo que no nos imaginamos. Por eso es que hay que buscar el rostro de Dios y esperar en Él, porque Él hará lo que menos pensamos, y en el momento menos pensado Cristo va a venir por su iglesia. Dios no va a abrir el mar para que vuelvas a tu vida normal. No, Dios abrió el mar a Israel, ¿para qué? Para llevarlos a su destino eterno. No esperes una solución humana, no esperes un acontecimiento natural de este mundo, espera algo sobrenatural que Dios está haciendo para que su iglesia avance. Y no se nos haga extraño que eso sea el día que Cristo descienda y lo veamos, y será nuestra gran liberación de este mundo. Demos gracias a Dios en esta noche. Sigue creyendo en medio de las dificultades. Sigue avanzando en medio de la dificultad, porque Dios hizo algo sobrenatural con Israel, abriendo ese mar. Y todo creyente que persevere hasta el fin verá el destino que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hora al Señor. Amado Dios, quiero darte gracias Dile en esta mañana a Él: Señor, necesito creer, confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, confiar en que tú seguirás obrando en medio nuestro. Debemos esperar lo que Dios irá a hacer. Debemos esperar lo que Dios hará. Debemos solo esperar, como tuvo que esperar Israel que se abriera el mar, que se abriera ese mar gigante. Y mientras tanto debemos confiar en Él, creer en Él, estar quietos. Le dijo Moisés a Israel: no temas. Estad quietos, tranquilos y ved la salvación que Dios hará hoy. Ve la salvación que Dios hará con nosotros en esta hora. Porque Moisés sabía que Dios iba a hacer algo. Moisés ya entendía, Moisés estaba comprendiendo. Y Moisés entendió: Dios va a hacer algo sobrenatural aquí. Dios va a hacer algo sobrenatural. Y le digo a Israel: estad tranquilos y mirad y ved. Estad tranquilos y ved. No te desesperes, no te afanes, no te confundas. Vela, ora y espera lo que Dios va a hacer. No importa lo que tarde, no importa cuánto tengamos que esperar, no importa cuánto tiempo. Hay que estar ahí, su presencia, para ver la salvación. Así es, Señor. Adórale un momento ahí donde estás, en tu casa. Entra en su presencia un instante y canta esta canción. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba alaba. En la prueba, Señor. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos. Él va abriendo caminos. Que sea un mar grande, un mar gigante, Él lo abrió. Para Él no hay nada imposible. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios.
Debemos seguir alabando su nombre y ver la salvación que Él hará. Necesito Entender. lo que Dios está hablando. Así es, Señor. Tenemos que entender lo que Él está hablando. Cuando Él queda en silencio, Porque está trabajando. que está trabajando. Su iglesia, cada creyente, está trabajando en nuestras familias, en nosotros. Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer. Sí es, Señor. Cuando Él extiende sus manos, Le extenderá sus manos. es hora de vencer. Llegará el momento. Vamos, dile con tu corazón a Él. Simplemente Alaba su nombre en esta mañana. Llénate de fe, de fuerza, de confianza. No tengas más temor. No busques tus propios métodos, tus estrategias. Espera en el Señor, porque Él va a actuar en cualquier momento. Y Él ya está actuando. Él va al frente. Él va delante de nosotros como en una columna de nube. Él va delante de nosotros en una columna de fuego en la oscuridad. Oh sí, Señor. De noche y de día. Vamos, levanta tu corazón y cree en el Señor en esta mañana. Cree a Él en esta mañana. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba su nombre. Alábale a Él en esa mañana. Con todo tu ser, llénate de fe, de fuerza. No tengas más temor, ni duda, ni confusión. Espera en Él lo que Él va a hacer. Esperemos la salvación que Él ha prometido. Algún día llegará. En estos días Él actuará para redimir a su pueblo. Él es tu redentor. Así es. Gracias, Señor, por tu palabra. Cree en Él y espera su salvación. Espera lo que Él hará por su pueblo, por su iglesia. Espera lo que Él hará por tu familia, por tus hijos. Solo que tenemos que perseverar en su voluntad, en conocer su voluntad, en entender su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por tus promesas, por tu palabra. Sigue creyendo en Él. No te desanimes. No te apartes de su presencia. Sigue caminando por donde Él te está llevando. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, por donde tú quieres llevarnos. Por donde tú quieres que nosotros sigamos. A pesar que sea difícil el camino. No sé qué tan difícil esté siendo para ti, familia, iglesia. Qué tan difícil esté siendo estos momentos para tu vida. Tienes dificultades en estos tiempos. Sigue confiando en el Señor, no te desesperes, porque Él va a actuar. Es para bien, es para que creamos en Él. Es para que creamos en su fidelidad, es para que creamos en sus promesas, es para que creamos en su palabra lo que Él está haciendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y usted bendiga, hermano, en esta mañana, y amigo que nos esté viendo en esta mañana, que la palabra de Dios haya ministrado tu vida, te haya dado fe, fortaleza, y recuerda siempre estar firme en sus promesas, estar firme en la palabra que Él ya habló.
a su pueblo y que hoy está hablando y sigue hablando. Dios te bendiga a ti, a cada persona que nos vio, a cada hermano de la iglesia. El Señor les llene de su gracia, de su paz en estos días. Seguimos trabajando, seguimos adelante y recuerda que el Señor sabe lo que está haciendo y debemos entender su voluntad. Bendiciones en esta mañana a todos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del ser.